el doctor Raúl López Berqué en Nueva Esperanza. Se ha hablado mucho de las profecías. El libro de Apocalipsis lo relata. Llegó el momento de su programa Nueva Esperanza, escuchando las profecías de los últimos tiempos con el doctor Raúl López Berqué. Y ante ustedes, su anfitrión, el doctor Raúl López Berqué en Nueva Esperanza. Saludos, perdonen la tardanza hoy, tuvimos unos problemas técnicos, el equipo electrónico es fantástico cuando funciona, pero cuando no funciona es problemático. Pero estamos aquí, gracias a Dios, y hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Quiero dar los números. Los números son 939-428-4232, 939-428-4232 y 787-830-9801, 787-830-9801. Si pueden llamar por el primer número primero, probablemente es el que mejor funcione. Y quiero comenzar, vamos a hablar, a comenzar el capítulo 2 hoy, pero quiero hacerle una pregunta. En el capítulo 2 se habla de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes ustedes creen que es la sinagoga de Satanás? Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Así que si quieren llamar y opinar en lo que ustedes piensan que es la sinagoga de Satanás, o tienen algunas preguntas acerca de la Biblia, acerca de teología, acerca de algo en las profecías, pues les invito a que llamen. Quiero primero presentar a nuestros auspiciadores. Este es un ministerio de la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla, que está localizada en la carretera 110, un poquito más arriba de Cable TV, yendo hacia la base. Estamos en la izquierda, en el edificio San José. Yo también soy oftalmólogo y tenemos la práctica detrás de lo que era antes Mr. Mofongo. Y allí a las órdenes, el número de nuestra oficina es 882-0592, 882-0592, si tienen algún problema de los ojos. Y también nos auspicia el sitio en la red, el website Clasificados Electrónicos, el sitio número 2 para anuncios clasificados en Puerto Rico. Le invito a que los patrocine si les gusta este programa. Hace algunas semanas habíamos tenido una introducción a las 7 iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, y vimos que esas iglesias representaban varias cosas. Podemos ver que representan 7 retos que tienen las iglesias, las personas y hasta los matrimonios. También representan 7 eras de la iglesia, y también yo pienso que representan varias de las divisiones grandes de la iglesia. Quizás la única que no representa una división grande es la primera, la iglesia de Éfeso. Así que vamos a comenzar con esta iglesia. Vamos a primero leer ese pasaje, Apocalipsis 2, 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y que vamos a hablar un poquito acerca de esta carta, y si tenemos tiempo continuaremos con la de Esmirna. Éfeso era la ciudad, ¿verdad? De todas las iglesias, la ciudad donde se encontraba esta iglesia, Éfeso, era la que quedaba más cerca de la isla de Patmos. Si uno fuera a ir de esa isla donde estaba Juan, ¿verdad?, teniendo estas revelaciones, y quería salir de la isla, lo más seguro que tendría que entrar y salir por la bahía donde estaba esta ciudad.
Es posible que esta ciudad era una de las ciudades más grandes del mundo en ese tiempo. Algunos dicen que era la cuarta más grande, otros dicen que no era tan grande, que era la tercera más grande de Asia Menor, de la área de Turquía, pero como que era una ciudad bastante grande. Su prosperidad dependía de su puerto, era uno de los puertos principales de toda esa región de Turquía, pero tenía un problema, y es que ese puerto estaba a la boca de un río, y el río, ¿verdad? Cada vez que llovía y con el tiempo iba trayendo sedimento, y poco a poco esos sedimentos fueron llenando esa bahía, y la bahía entonces, ¿verdad? A medida que el borde de la bahía se iba moviendo, eventualmente la ciudad ya no estaba en el lugar del puerto y el puerto se fue llenando. A medida que era más difícil usar ese puerto, la economía empezó a decaer. Poco a poco la gente se fueron a otras ciudades y la ciudad básicamente dejó de ser una ciudad y se convirtió en un pequeño poblado a donde se había movido ahora la playa o el puerto, que ya no era un puerto significante, sino un puerto de pescadores. Y interesante que algunas de las estructuras fueron, ¿verdad? Tenían muchos edificios los fueron demoliendo poco a poco, y las piedras las usaban para hacer casas y edificios en las áreas vecinas y en las colinas, que, ¿verdad? La gente se mudaron del valle más a las colinas que rodeaban la ciudad, porque era más fresco vivir ahí. Así que esta ciudad poco a poco se desapareció, la población se regó, los edificios los movieron, y le pasó exactamente lo que decía, que ese candelero, ¿verdad?, fue removido de su lugar. Así que vamos a ver cuál era el problema. Primero vamos a ver el problema que tenía esta ciudad, que no es lo primero que encontramos en el pasaje, pero para entender un poquito mejor lo que estaba pasando, tenemos que ver el problema. El problema se encuentra en el versículo 4, y era que habían dejado su primer amor. ¿Okay? Así que vamos a tener esto en mente mientras que vamos analizando distintas partes de la carta. Lo primero que vemos es que es el nombre de la ciudad. Esta palabra, aunque es un nombre en griego, pero no hay ninguna palabra griega que se parezca mucho. Hay algunas que se parecen más o menos y habían pensado que eran que tenían algo que ver con eso, pero investigaciones más recientes en algunos idiomas más antiguos, como el hitita, que era el idioma de una gente que vivía en esa área hacía miles de años, ha encontrado que lo que eso quería decir era que era una ciudad nueva, o más reciente, ¿verdad? O sea, que era como decir, usted sabe que muchas ciudades tienen el nombre de nuevo, ¿verdad? Tenemos Nueva York, tenemos, creo que hay una Nueva Cartagena, distintas ciudades que tienen el nombre de nuevo. Está Nueva Escocia, Nueva Inglaterra. Pues esto era como una nueva ciudad, y se habla de algo reciente, algo que acaban de fundar, y podemos decir que eso nos indica que quizás esta iglesia representa la primera parte de la historia de la iglesia, ¿verdad? Si pensamos que esto representan distintas épocas de la iglesia, pues esto representa lo que se llama la iglesia post-apostólica, básicamente la iglesia del tiempo de Juan en adelante, el tiempo del Apocalipsis en adelante, y hasta el año más o menos 250, donde el carácter de la iglesia cambió, porque ahora la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio. Durante este tiempo habían pequeñas persecuciones, pero las persecuciones eran al nivel local, gobernante, alcalde, personas, individuos. No había una persecución de parte del imperio. Eso lo vemos más en la iglesia de Esmirna, y representa la iglesia en un estado de infancia. Vemos a el autor de la carta.
el autor de la carta, ¿verdad? Obviamente es Jesús, pero vamos a ver cómo se presenta Jesús. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que anda en medio de los candeleros de oro? Pues quiere decir que los candeleros eran la iglesia, ¿verdad? Y representan a las personas en la iglesia. Pues él estaba paseándose, ¿verdad?, entre la iglesia, estaba visitando las iglesias, estaba teniendo comunión, compañerismo y pasando tiempo con estas iglesias. Y vamos a ver que una parte esencial del amor es que hay que pasar tiempo con esas personas que uno ama, ¿verdad? Si lo que uno ama es su pareja, pues hay que estar tiempo con su pareja. Si uno ama a sus hijos, hay que pasar tiempo con sus hijos. Si uno tiene distintas amistades, hay que pasar tiempo con ella. Si uno tiene amor a sus padres, hay que pasar tiempo con ellos. Sus primos, lo mismo. Es bien importante uno dedicarle tiempo a las personas con quien uno quiere tener una relación. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo, que Él quería tener una relación, ¿verdad?, con esta iglesia. Y es bien importante, ¿verdad?, que como cristianos tengamos eso en mente, que no es solamente servir a Jesucristo, que es importante, sino que tenemos que tener una relación con Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros tenemos una relación con Jesucristo? Una manera, ¿verdad?, es orando, hablándole a Jesucristo. Otra manera es leyendo la Biblia, que es dejando que Jesucristo nos hable a nosotros, ¿verdad? A veces uno puede trabajar juntos, ¿verdad? Y una manera que trabajamos con Jesucristo es haciendo cosas en la iglesia, evangelizando, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes tienen alguna otra idea de cómo nosotros podemos tener comunión con Jesucristo. Les voy a dar los números de los teléfonos otra vez: 939-428-4232, 939-428-4232, si tienen algunas ideas de cómo podemos tener una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Obviamente para tener una relación personal tenemos que estar vivos espiritualmente, así que tenemos que ser salvos. Pero si somos salvos, ¿cómo podemos tener una relación personal con Jesucristo? El otro número es 787-830-9801, 787-830-9801. Entonces vemos que Jesucristo menciona unas cosas positivas acerca de esa iglesia, lo que llamamos una comendación, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos, ¿verdad?, obviamente tenían, ¿verdad?, muchas cosas que estaban haciendo en la iglesia. Había hizo muchos programas, muchas actividades. Algo estaban haciendo, ¿verdad?, en su adoración, ¿verdad?, y en su iglesia. Y también eran personas que eran bien rectas. Ellos tenían una iglesia donde ellos no soportaban, ¿verdad?, la maldad, no soportaban la doctrina falsa, los falsos profetas, y, ¿verdad?, estaban dispuestos a sufrir persecución. Como dijimos, durante el periodo, ¿verdad?, que representa esta iglesia, no sabemos mucho de la iglesia de Éfeso como tal, excepto por las cartas, ¿verdad?, y lo que está en los hechos. Pero esa iglesia, ¿verdad?, durante ese periodo habían persecuciones intermitentes. En Éfeso, ¿verdad?, habían también, durante el tiempo de los apóstoles, pues habían habido también sus persecuciones, ¿verdad? Así que ellos estaban dispuestos a sufrir persecución. No se habían desmayado. Y una cosa, ¿verdad?, que eso es bien importante, porque estas son cosas positivas que tenía esta iglesia. Nosotros también tenemos que sufrir, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia. No es que tengamos que sufrir, ¿verdad? Es que tenemos que estar dispuestos a sufrir. El sufrir innecesariamente no es una virtud, ¿verdad? Eso es masoquismo. Pero el sufrir para alcanzar una meta, ¿verdad?,
o porque hay que hacerlo, ¿verdad? Uno no tiene ninguna otra opción, y estar dispuesto a hacerlo en una forma cristiana, pues eso es un gran testimonio, ¿verdad? Pero como Pablo dijo, el esclavo que pueda librarse, pues que se libre, ¿verdad? Persecución y sufrimiento innecesario, o como dije, ¿verdad? Es masoquismo. Pero ellos tenían ese problema, que habían dejado su primer amor. Vamos a mirar un poquito más en eso. Esa es la condenación. Y es interesante cuando uno mira ¿verdad? Lo que estaba pasando durante este primer periodo de la historia de la iglesia, las primeras décadas, es que lo que vemos es que la adoración que ellos tenían había perdido su esencia y se había convertido más en un ritual seco, cuyo propósito muchas veces era meramente el ser distinto a los judíos. Por ejemplo, hay un libro antiguo que se llama el Didache. También tiene el nombre de la enseñanza de los 12 apóstoles, simplemente, ¿verdad? Un libro ¿verdad? Que escribieron algunos cristianos, que eran como quizás algunos pastores cristianos que eran como unas reglas de la iglesia de lo que hacían, y hacían cosas como que, por ejemplo, los cristianos se supone que ayunaran los miércoles y los viernes y no los lunes y los jueves como los hipócritas, ¿verdad? Que eran los judíos. Y además que se suponía que todos los días se repitiera el Padre Nuestro 3 veces, ¿verdad? Sinceramente, no importa qué día usted ayune, ¿verdad? No hay nada malo con ayunar los lunes y los jueves. Y ¿verdad? El ayunar meramente por ayunar es solamente bueno para si uno va a bajar de peso, ¿verdad? Pero el ayuno con oración, eso ayuda, ¿verdad? A uno poder orar un poco más intensamente, ayuda a enfocar el cerebro. El cerebro funciona un poquito distinto cuando tiene hambre, porque no está alimentándose del azúcar, sino se está alimentando de lo que llaman ketonas. Y quizás funciona un poquito distinto y no se puede enfocar un poquito más. El azúcar tiene propiedades anestéticas ¿cómo se llama? Es como una droga, tiene propiedades narcóticas. El alcohol es una forma, es parecido al azúcar, ¿verdad? Pero mucho más fuerte. Así que no hay nada malo con ayunar, pero el decir que si uno ayuna los lunes y los jueves es una hipocresía. Eso demuestra, ¿verdad?, el énfasis que había venido a tener esa iglesia, y en vez de tener amor, lo que quedaba era el ritual del amor, ¿verdad? Es como un hombre que a su novia siempre le daba flores, ¿verdad?, o que le traía algo todas las noches, y ahora lo hacía por hacerlo, pero no había ¿verdad? Había perdido su significado, no había nada detrás de eso, simplemente el hacer el ritual, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? Jesucristo da una corrección, y vemos que vamos a ver lo que dice Jesucristo aquí arriba. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Así que lo que está diciendo aquí es que ¿verdad? Tenían que recordar el pasado, ¿verdad? Y es bueno a veces nosotros darnos cuenta de dónde nosotros estábamos antes, ¿verdad? Y para poder volver a ese estado. A veces las cosas pasan y uno pierde un poquito de la visión de quién uno era y cuál era el propósito de uno. Y a veces es bueno dar para atrás y pensar, y aquí esta iglesia supone que se recordara cómo era al principio, cómo era esta iglesia cuando estaba visitando al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se escribió esa carta. Y entonces, además de recordar, era importante volver a hacer las primeras obras. Ahora, si uno mira el libro de los Hechos, ¿verdad?, uno tiene la impresión que las primeras obras que se estaban haciendo era la de evangelizar agresivamente, y para poder evangelizar tenían que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y parece que ese énfasis de evangelizar y ganar almas para Jesucristo
se había perdido y en vez se habían enfocado en tener este ritual y exactamente qué día. Se habían convertido en fariseos cristianos, ¿verdad? Porque los judíos eran fariseos judíos y ellos estaban, había mucho, ¿verdad?, competencia entre esos dos grupos, y en cierto sentido quizás la iglesia había convertido más como había tomado ciertas de las características, ¿verdad?, de los judíos de ese tiempo, y nos estaban enfocando, ¿verdad?, en ganar almas para Jesucristo. Quizás si la época de esa época, la iglesia de esa época hubiera hecho eso, no hubiera habido un periodo significante de persecución que vino, ¿verdad?, después de este periodo. Y entonces lo que Jesucristo, ¿verdad?, le da un aviso, dice: si no hace eso, si no hace las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubierais arrepentido. Fíjate que dice que vendré pronto a ti. Eso quiere decir que el juicio de esta iglesia venía temprano. Esta iglesia, esta ciudad no duró, casi no, ya básicamente no existía cuando vinieron las invasiones musulmanas, que fue el juicio de casi todas las otras ciudades. Esta ciudad, ya para ese tiempo, lo que quedaba cuando la conquistaron los musulmanes era una villa de pescadores. Era una ciudad bien pequeña, un pueblito, un poblado. La ciudad como tal ya se había desaparecido, ¿verdad? Y eso mismo fue lo que le pasó, que Jesús movió esa iglesia de su lugar porque la población se fue, ¿verdad? El puerto se llenó de sedimentos, dejó de funcionar y la mayoría de la población poco a poco fue emigrando. Ahora vamos a ver la promesa que Jesucristo le da. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad? Habla de, obviamente, si la persona lo que está participando es un ritual, puede ser que ni tan siquiera sea salvo. Pero, ¿verdad?, si se enfoca en la doctrina de la salvación, están haciendo evangelismo, pues van a haber más personas que son salvas, incluyendo las personas que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque si uno está evangelizando afuera, va también a evangelizar a sus hijos y ¿verdad?, a aquellos que no eran salvos dentro de la iglesia. Así que esas personas iban a poder comer del árbol de la vida. Y fíjense que el producto del amor es vida, ¿verdad? Cuando uno tiene amor entre una pareja, el producto es niños, ¿verdad? Es vida. Cuando una iglesia demuestra amor evangelizando, ¿verdad?, ese evangelismo llena la iglesia y esta iglesia va a cobrar una vida, ¿verdad? Es motivante, ¿verdad? Y cuando uno ve que viene gente nueva, que personas se salvan, que las vidas son transformadas, ¿verdad? Y el tener una iglesia que a cada rato hay gente que se salva, es algo que le da vida. Y es interesante, ¿verdad?, que aquí en Aguadilla de verdad no se evangeliza mucho. Nosotros hemos ido a varios vecindarios, ¿verdad?, de los testigos, donde hay muchos testigos de Jehová cerca de algunos de sus iglesias, evangelizando y pasando tratados, y varios de ellos nos han dicho que nosotros somos la primera iglesia que se aparece en su casa. Recuerdo un señor que nos dijo que como, ¿verdad?, que éramos los primeros que veníamos a su casa, y como ellos esperaban que las personas le dieran un chance de oír lo que ellos tenían que decir, él me iba a dar media hora para que yo presentara mi punto de vista y me iba a oír, ¿verdad? Y en esa media hora pude hacer una buena presentación del evangelio, le presenté, ¿verdad?, hice muchas preguntas, y quizás por primera vez en su vida esa persona oyó el evangelio cristiano, ¿verdad?, lo que de verdad dice la Biblia, porque ninguna otra iglesia había hecho eso, ¿verdad? Nosotros, que somos una iglesia bien pequeña, fuimos los primeros ¿verdad?, en ese vecindario por el tiempo que ese señor vivía ahí, que parece que él
vivió ahí por muchos años. Le animo, ¿verdad?, que si usted está en una iglesia, evangelicen. Eso es bien fácil, ¿verdad? Cómprese tratados o hagan una invitación y vayan, ¿verdad?, casa por casa, invitando a las personas. Y si quieren ser parte de una iglesia, ¿verdad?, que creen eso, les invito a que vengan a la iglesia nosotros. Nosotros tratamos de hacer eso periódicamente, y, ¿verdad?, por lo menos la gente no tiene excusa, ¿verdad? Es interesante cuando uno va a visitar, a veces encontramos gente de otros países, ¿verdad? Nosotros hemos evangelizado a personas por una vez encontramos una gente de Malta, encontramos un señor de Italia, perdón, de Nueva York. Aquí en Aguadilla, ¿verdad? Nosotros evangelizamos, podemos evangelizar básicamente el mundo entero, porque aquí llegan turistas de todo el mundo. Ahora, habíamos dicho, ¿verdad?, que esto no solamente lo podemos aplicar a la iglesia, a las épocas de la iglesia, pero también estos principios los podemos aplicar a la vida personal. Y ya habíamos mencionado parte de eso. Y muchas veces, mira, dijimos que cuando hay falta de amor en el matrimonio puede haber distintas razones, pero una razón importante es que quizás no pasan tiempo juntos, ¿verdad? A las cosas hay que darle el tiempo, ¿verdad? Y es bueno a veces uno hacer cosas sencillas, ¿verdad? Las cosas uno hacía, con el tiempo, ¿verdad? Las familias se ponen grandes, la gente trabaja más, hay más cosas que están pasando, y a veces es bueno hacer las cosas que uno hacía cuando ¿verdad?, era más joven, y a veces pueden ser cosas sencillas. Y también lo mismo, ¿verdad?, con las amistades. A veces uno, con toda ¿verdad?, el ajetreo, uno ignora las amistades porque, ¿verdad?, simplemente no tiene tiempo, pero irse a tomarse un café por la tarde, ¿verdad?, estar una hora con una amistad, un familiar, pues muchas veces hace mucho por ¿verdad?, o ir a jugar tenis o jugar golf o muchas cosas que uno puede hacer con distintas personas. Es suficiente para crear una amistad. En las iglesias a veces también, yo he estado en iglesias donde básicamente la gente no se conocía, pero las iglesias donde yo he visto que tienen, ¿verdad?, comida, tienen distintas actividades, pues simplemente el sentarse a comer juntos, pasar un tiempo juntos, la gente hablar los unos con los otros, pues eso puede ayudar mucho a que haya amor entre las personas, ¿verdad? Y eso crea una gran unidad. Quiero dar los números de nuevo: 939-428-4232, 939-428-4232. Cualquier pregunta que quieren hacer acerca de la Biblia, acerca de la profecía, acerca de teología, preguntas que usted siempre ha querido preguntarle a alguien y no sabe a quién hacérsela, pues puede llamar, ¿verdad? Y estamos dispuestos a tomar un momento. O si quieren, ¿verdad?, tienen alguna petición que quieren dar, que quieren que oremos por ustedes al final del programa, también podemos hacer eso. Pueden llamar a estos números: 939-428-4232, el número principal, y el 830-9801 del 787 es el segundo número. Vamos ahora a comenzar con la próxima iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Y esta es la iglesia perseguida. Así que vamos a mirar, son unos pocos versículos, 3 versículos básicamente, 3 o 4. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo soy la corona de la vida. El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna era otra gran ciudad en lo que hoy en día era Turquía. Es una ciudad interesante. Era una ciudad próspera y por lo tanto tenía una población judía bastante grande. Y era de parte de esa población, ¿verdad?, que venía y de sus líderes, que venían a ser la fuente principal de la persecución de los cristianos en esa región. Cuando miramos, ¿verdad?, a qué representa esta iglesia representa la era de las grandes persecuciones imperiales desde el año 250 hasta el Edicto de Milán en el año 313, donde se acabaron las persecuciones imperiales porque se aceptó el cristianismo como una de las religiones oficiales del imperio. También yo pienso que esto representa una parte de la iglesia, ¿verdad? Porque vimos que no solamente representa una iglesia, sino representa ¿verdad?, o algo que produjo esa era, o algo similar a esa era. Y creo que representa toda la iglesia oprimida y perseguida donde sea que se encuentre. Obviamente los países de más oprimida está la iglesia son los países musulmanes, y en países comunistas como en la China y Corea del Norte, que por cierto Corea del Norte era la parte más interesante, ¿verdad?, porque Corea del Sur ahora es un sitio bien próspero, pero durante la guerra de Corea la parte que era bien próspera era la parte del norte, había muchos cristianos, y la parte del sur era una parte bien pobre, ¿verdad? Así que los chinos comunistas conquistaron la parte rica y dejaron la parte del sur que no, ¿verdad?, era pobre y no valía la pena. Y por la libertad que había allí, la influencia cristiana y los misioneros, y pues la iglesia evangélica, pues el Corea del Sur vino a ser la parte más próspera. Así que, ¿cuál era el problema que tenía esta iglesia? Bueno, era una iglesia que estaba siendo perseguida en varias formas. Nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que la persecución solamente es cuando el gobierno viene a sacarnos de nuestras casas y tirarnos en la cárcel. Pero hay muchas otras formas de persecución. Nosotros tenemos tratados en la oficina, y yo me recuerdo, ¿verdad?, que vino una pareja una vez y se ofendió de uno de los tratados que nosotros teníamos, ¿verdad?, que hablaban de algunos de los errores que tiene la Iglesia Católica, y dijeron que nunca volverían a la oficina simplemente por eso. Es una forma leve de persecución. Ahora, eso me demuestra a mí que nosotros estábamos haciendo lo correcto, ¿verdad?, porque ahora esas personas no tienen ninguna excusa, se les presentó, claro, el Evangelio, lo entendieron y no les gustó. Pero aún eso, ¿verdad?, es un tipo de persecución. Así que esto representa cualquier iglesia, ¿verdad?, o cualquier persona que está teniendo oposición por hacer el bien, o oposición simplemente, ¿verdad?, por ninguna razón mala, ¿verdad?, quizás simplemente pasando tiempos difíciles en ese país. Así que vamos a ver, primero vamos a ver el nombre. El nombre Esmirna viene de la palabra mirra, y mirra era una especie que se usaba para, ¿verdad?, tenía un olor, no sé si era el olor o el sabor, que era un poco agrio. Se usaba para embalsamar, y también me parece que la manera que se sacaba del árbol, había que hacer unos cortes, y había que hacerle cortes, ¿verdad?, al árbol. Quiero dar los números de nuevo: 428-4232, que es del 939-428-4232, y 787-830-9801. Así que, ¿verdad?, por eso pensamos que eso representa la iglesia perseguida, además de las cosas que siguen. El autor, ¿verdad?, que es Jesucristo, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, ¿verdad? Cuando uno está siendo perseguido, uno tiene que enfocarse en dos cosas. Primero, ¿verdad?, que el que nosotros servimos es a Dios, el primero y el postrero. Para Él no hay tiempo, ¿verdad? Él es el Dios eterno.
y que él también pasó por estas persecuciones, ¿verdad? Él estuvo muerto y él vivió, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos bueno, vamos a ver eso en la promesa, ¿verdad? Pero Jesucristo se presenta como nuestro ejemplo, ¿verdad? Y habla de la resurrección, ¿verdad? Y por Jesucristo, ¿verdad? Dice, haya en vosotros este mismo pensar que hubo Jesucristo, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios entonces lo elevó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y así, si nosotros, ¿verdad?, sufrimos esta persecución, ¿verdad?, obviamente no persecución innecesaria, pero persecución necesaria, lo hacemos bien, pues entonces Jesucristo nos va a bendecir, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta iglesia, ¿verdad?, no tiene una condenación. Sino que ¿verdad?, enseguida habla del reto que tenía esta iglesia, que, ¿verdad?, donde lo que tiene es una comendación, ¿verdad?, y habla de que aún en este tiempo de tribulación, ¿verdad?, ellos estaban obrando, ¿verdad? Parte de la tribulación era económica. Ellos quizás no podían participar en alguna de la actividad económica, y pues entonces eran pobres, ¿verdad? Quiero pausar un segundito. Alguien llamó con una pregunta, y es: ¿cuál de las iglesias que menciona el libro del Apocalipsis se parece a las iglesias nuestras? Bueno, esa pregunta tiene dos contestaciones. Primero, cualquier iglesia, ¿verdad?, puede parecerse a una de estas iglesias en particular. O sea que dependiendo de su iglesia particular, ¿verdad?, esa iglesia particular puede tener problemas, ¿verdad?, retos o características que la asocian más fuertemente con cualquiera de las 7 iglesias, ¿verdad? Esas 7 iglesias representan tipos de iglesias que existen durante todo el tiempo, y muchas iglesias pueden tener parecerse a más de una de estas iglesias que pueden tener todos los problemas, básicamente. Pero si estamos hablando de épocas, ¿verdad? Yo pienso que estamos en la última época, ¿verdad?, especialmente después de las guerras mundiales. Y poquito a poco la iglesia se está apareciendo en general, ¿verdad? Se está pareciendo más y más a la iglesia de la Odisea. Yo personalmente pienso que, ¿verdad?, no queda mucho más de 100 años antes de que venga Jesucristo, así que estamos en el último siglo antes de la segunda venida. Y ustedes saben que se supone que un niño que nace hoy tiene un 50% de chance de llegar a los 100 años. Así que si Jesucristo viene en 100 años, nosotros vamos a conocer esa generación, ¿verdad?, que va a pasar por ese tiempo. Tenemos que hacer nuestra parte para preparar a esas personas, y por eso es el motivo, ¿verdad?, de este programa de radio. Y puede ser, ¿verdad?, muy probable que Jesucristo venga aún antes de 100 años, pero vamos a ir viendo algunas cosas de las cuales habla el libro de Apocalipsis, cosas tecnológicas que están a la vuelta de la esquina, y yo pienso que no va a pasar mucho tiempo antes de que lo que sea posible ocurra. Los teléfonos otra vez: 939-428-4232, 939-428-4232, o 787-830-9801. Cualquier pregunta de cualquier tema de la Biblia, ¿verdad?, no tiene que ser del libro del Apocalipsis. Alguna pregunta o duda o reto, ¿verdad? Quizás usted no es cristiano y quiere hacer una pregunta, ¿verdad?, ¿verdad?, que siempre ha tenido, o quiere debatirnos en algún tema, ¿verdad? Estamos dispuestos a hablar de cualquier tema de la Biblia, de teología, de profecía, ¿verdad?, mientras seguimos estudiando
a través del libro del Apocalipsis. Así que, aún en su pobreza, ¿verdad? Esta era una iglesia que era espiritualmente rica, ¿verdad? Para uno de verdad ser un buen cristiano, uno tiene que estar pasando por algún tipo de reto, ¿verdad? Para uno, ¿verdad? Si uno piensa ¿verdad? de un varón, ¿verdad? De un hombre fuerte, un hombre no se considera un hombre fuerte a menos que esté trabajando duro, ¿verdad? Para ser fuerte uno tiene que tener retos, ¿verdad? Para uno tener músculo tiene que alzar pesa. Para uno correr rápido tiene que tirarse a correr lo más rápido posible, ¿verdad? Siempre, para uno ser exitoso, el que es exitoso es el que encuentra retos y se sobrepone a esos retos, ¿verdad? Eso va desarrollando a la persona. Hay un video que yo estaba viendo, ¿verdad? Del tipo de varón que las mujeres les gusta, y estaban diciendo que, ¿verdad? El varón con un carro caro muchas veces le llama la atención a las mujeres. Entonces, este es un video que lo estaba haciendo una mujer, un video en YouTube, ¿verdad? Yo me pongo a oír distintas cosas para ir aprendiendo y estaban haciendo unos análisis psicológicos de distintas cosas. Pero ella dijo, la razón no era que la mujer quería ese carro, ¿verdad? O quería ese dinero, sino que el tipo de varón que puede conseguir un carro como ese o tener ese tipo de dinero tiene ciertas características que a la mujer le gusta. ¿Verdad? Y eso es bien interesante, ¿verdad? Así que como cristianos, si nosotros queremos ser ricos, como cristianos, tenemos que encontrar estos retos, ¿verdad? De tribulación, de pobreza. Y eso es otra cosa, fíjense que muchas iglesias enseñan que la gran tribulación es para los judíos. Ahora, solamente hay, ¿verdad? Bien pocos sitios en el libro del Apocalipsis que mencionan a los judíos. Este versículo es uno de ellos, donde dice que son la sinagoga de Satanás. Pero, ¿quién era el que estaba pasando por tribulación? No eran los judíos, ¿verdad? Eran los cristianos, ¿verdad? Así que la gran tribulación no es para los judíos y no es para los incrédulos. La gran tribulación es para los cristianos, porque al pasar a través de eso o prepararse para la gran tribulación, ambas cosas producen ese carácter y esa riqueza cristiana, ¿verdad? Que va a preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Así que usted tiene dos opciones. Si quiere prepararse para la segunda venida de Jesucristo, usted puede prepararse para, ¿verdad?, pasar por la gran tribulación, o si no, puede estar completamente despreparado y simplemente pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Pero le va a ser un poquito más fuerte, más difícil. Yo les recomiendo que se prepare y así puede evitar los daños de la gran tribulación y como quiera tener el beneficio. Ahora dice, esta tribulación venía de un grupo, y es interesante. Claro, que esto fue una de las preguntas que hice al principio del programa. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, yo creo que esto representa tres grupos religiosos. ¿Okay? Obviamente en este tiempo, esto eran los judíos. Los judíos, ¿verdad? La mayoría de las persecuciones hasta el año 250 por ahí era de parte de los judíos. Los judíos querían matar a los cristianos, querían eliminarlos, querían, ¿verdad?, erradicar el cristianismo. Los judíos no son amigos del cristianismo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero no puede referirse a los judíos porque ellos dicen ser judíos y no lo son. Bueno, pero la cosa es que ¿quién es el verdadero judío? ¿Verdad? Pablo dice que el verdadero judío no es el que es de nombre, ¿verdad?, sino el que es el de corazón, ¿verdad? El verdadero judío es aquel que cree en Dios, ¿verdad? Pero los judíos creen en Dios. No, los judíos no creen en Dios, porque la Biblia dice que para uno creer en el Padre tiene que creer en el Hijo, ¿verdad? Así que el Dios en que creen los judíos no es el mismo que el Dios
que nosotros creemos, ¿verdad? Porque Jesucristo, usted no puede tener un padre sin un hijo, ¿verdad? Estoy seguro que hay muchas personas, ¿verdad?, que están oyendo el programa que son, ¿verdad?, que no son padres, ¿verdad? Hay muchos que son padres, pero los que son padres, ¿qué es lo que lo hace un padre? El que tiene un hijo, ¿verdad? Si Dios no tiene hijos, entonces Dios no es un padre, ¿verdad? Así que el judío no tiene al padre, ¿verdad? Porque no tiene al hijo. Y entonces, fíjense, ¿verdad? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Obviamente tenemos que amar a todas las personas. Y los tres grupos que quiero mencionar hoy son, ¿verdad? Nosotros los amamos, pero para amar a alguien hay que demostrarle el error de sus caminos, porque si no, ¿dónde va a terminar esa persona? Esa persona va a terminar en el infierno, ¿verdad? A veces yo tengo que hablar con los pacientes, yo soy, ¿verdad?, siendo oftalmólogo, y tengo que darle las malas noticias de que si usted no usa las gotas que yo le receté, se va a quedar ciego, ¿verdad? Y la glaucoma deja ciega a las personas y es irreversible. Y el chance de hacer algo es ahora. Si espera hasta que esté ciego, ahí sí que entonces no hay nada que se pueda hacer. Pues a veces hay que decir la verdad, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí Jesucristo es que el Dios de la sinagoga es el diablo, ¿verdad? Es Satanás. Los judíos adoran al diablo. Y eso suena fuerte, pero, ¿verdad?, ¿cómo más uno puede interpretar eso? Ellos son blasfemos, ¿verdad? Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Ellos adoran al diablo. ¿Y por qué ellos son blasfemos? Porque ellos no aceptaron que Dios vino a la tierra en forma de un hombre. Este hombre resucitó y hay mucha evidencia histórica, ¿verdad?, de que eso es cierto, y los judíos rechazan esa evidencia histórica, ¿verdad?, y niegan que Jesucristo es Dios. Básicamente le dan una bofetada a Dios en la cara, ¿verdad?, y dicen que no, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez en un programa de televisión que le preguntaron a un evangelista famoso si Dios oía las oraciones de un cristiano, de un judío. Y él dijo distintas cosas y básicamente no contestó la pregunta. Pero la pregunta se contesta con otra pregunta. ¿Contesta Dios las oraciones de un judío? Bueno, eso depende si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque si Jesucristo es el Hijo de Dios, no creo que Dios va a contestar las oraciones de alguien que estaba dispuesto a matar a su hijo, ¿verdad? Sinceramente. Así que esa es la contestación a esa pregunta, ¿verdad? Y la cosa es que esto no es algo en contra de los judíos, es algo en contra del judaísmo, que es una religión satánica, según lo que dice este pasaje. Ahora, los judíos son, ¿verdad?, personas como cualquier otra persona. Nosotros pensamos que los judíos son los descendientes, ¿verdad?, de Israel, de Jacob. Pero si usted mira las pruebas genéticas, resulta que los judíos simplemente son como 10% descendientes de Abraham, descendientes de Jacob. Y solamente un 10% son descendientes directos, ¿verdad?, que podrían decir que son miembros de una de las tribus. Así que lo que se llaman hoy en día judíos, ¿verdad?, son una mezcla de gente que se han unido a grupos, ¿verdad?, a una población base que sí era originalmente israelita, pero en general son más los que no son que los que son, ¿verdad? Así que el 90% de la gente que son judías de verdad no son judíos, o lo que hay es como un 10% de sangre judía, aún en los mismos judíos. Ahora es interesante que los palestinos, ¿verdad?, que son perseguidos por los judíos, cuando le hacen las pruebas genéticas a ellos se resultan ser como 50% judíos. Porque los palestinos en general, como el 90% de los palestinos, son judíos convertidos al Islam o al cristianismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando nosotros apoyamos un Estado basado en una religión falsa, una religión satánica. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que apoyar al judío como apoyamos a toda la gente, ¿verdad? Todo el mundo merece ser salvo, tenemos que evangelizar a todas las personas. Pero el que no cree en Jesucristo no va
a ser salvo. Y el que cree en una religión que niega a Jesucristo, eso es una religión satánica, ¿verdad? Y ahora, dentro de unos minutitos, vamos a hablar de dos otras religiones satánicas. Y ahora mismo me hicieron una pregunta que vamos a hablar de otro error bien grande. ¿Verdad? Me alegro que distintas personas, distintos grupos cristianos, ¿verdad?, oyen este programa. Y alguien llamó que dice: yo soy católico, ¿cree usted que el purgatorio es una realidad? Bueno, la cosa es que la Biblia dice que básicamente cuando uno muere, inmediatamente uno va al juicio. El purgatorio existe, pero el purgatorio tiene otro nombre y es el infierno, ¿verdad? La gente va a estar, cuando la gente muere sin Jesucristo, ellos van al infierno. El infierno es un sitio temporero donde la gente sufre, ¿verdad?, en lo que van al sufrimiento mayor, que es el lago de fuego. Así que cuando una persona que no cree en Jesucristo muere, va a un sitio que se llama el infierno, que es donde estaba Lázaro, recuerden el Lázaro y el rico. Ese rico, y le invito a que vayan a YouTube. Ese rico probablemente era uno de la familia de los sumos sacerdotes, históricamente. Y Lázaro probablemente era Lázaro. Ese infierno, ¿verdad?, que él estaba ahí. Las personas que mueren van al infierno, y entonces después del milenio va a haber un juicio de toda la humanidad, ¿verdad?, de los justos y de los no justos. Pero aquellos que no son salvos, entonces van a aparecer en lo que se llama el juicio del gran trono blanco, y entonces van a ser juzgados por sus obras, ¿verdad?, por el bien que hicieron y el mal que hicieron, y entonces van a ser lanzados al lago de fuego. Así que el purgatorio no es un sitio donde uno está pagando por sus pecados, en lo que uno entonces paga por sus pecados y va al cielo. El que tiene que pagar por su pecado va a estar pagándolo por una infinitud, ¿verdad?, para siempre y para siempre, ¿verdad? Dicen que ese fuego nunca se apaga. Así que usted no quiere estar en el purgatorio porque nunca jamás va a salir de ahí. El que es salvo, ¿verdad?, entonces Jesucristo pagó, ¿verdad? La Iglesia Católica habla de que los santos han hecho más obras buenas que malas. El problema es que Dios lo que requiere es la perfección, y nadie es perfecto, ¿verdad? Así que cada vez que nosotros hacemos algo que es imperfecto, lo que hacemos es perder, ¿verdad?, endeudarnos más y más a Dios, ¿verdad? Básicamente nos hacemos el hoyo más grande. Así que ningún santo, ¿verdad?, hizo más obras buenas que obras malas, porque ninguna persona jamás ha hecho eso, excepto una, y es Jesucristo. Y Él nos ofrece todo ese exceso de buena obra, ¿verdad?, y de sufrimiento que Él sufrió por hacer el bien. Pues eso es un crédito que tiene Jesucristo, y Él nos ofrece ese crédito gratis de un cantazo, ¿verdad? Si usted le pide que le pague la deuda de pecado que usted tiene, usted no tiene que ir al purgatorio ni tiene que ir al infierno. Usted cuando muera puede ir directamente al cielo, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, eso es lo que dice la Biblia. Pablo decía que ausente en la carne, presente ante Jesucristo, ¿verdad? Cuando el cristiano muere, va directamente de la tierra, de su lecho de muerte, directamente al cielo, esperando volver a la tierra con un cuerpo de resurrección, pero ahí en el cielo va a estar en presencia de Jesucristo. Lo único que una persona tiene que hacer para aceptar ese regalo de salvación es pedírselo, ¿verdad? Como un regalo, se acepta aceptándolo. Dígale: quiero ese regalo, ¿verdad? Dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Usted quiere que Dios lo salve, clame a Él y diga: sálvame, Dios mío, sálvame, sé que Jesucristo murió por mi pecado, aplica esa salvación a mí. ¿Como 10 minutitos más? ¿Por qué empezamos? Sí, a la y 25. Está bien. Gracias por la pregunta. Voy a dar los números de nuevo. 939-428-4232, 939-428-4232. La cosa es, ¿verdad?, estamos hablando de religiones satánicas, y déjenme decirle, aún en las religiones que quizás
poquito más difícil decir que es una religión satánica, pero el diablo, ¿verdad?, mete sus errores. Y esa creencia, de verdad, muchas personas que piensan que van a ir al purgatorio se van a levantar y se van a dar cuenta que están no en el purgatorio, sino en el infierno. Ahora, hablando de la sinagoga de Satanás, los que dicen que son judíos y no lo son, voy a hablar de dos categorías y con eso concluimos, y después vamos a continuar hablando de la iglesia de Esmirna y las otras iglesias la semana que viene. Otro grupo que habla de judíos que no son judíos son los mormones. Los mormones dicen que, ¿verdad?, que todos nosotros que tenemos sangre indígena, sangre de los indios americanos, de verdad somos judíos, ¿verdad? Porque ellos dicen que los indios no fueron gente de Mongolia que pasaron por el estrecho de Bering, ¿verdad?, y llegaron a las Américas. Ellos dicen que eso fue un grupo de judíos que cogieron un barco que tenía un boquete en el mismo centro, pero no se hundía, y pescaban a través de ese boquete. Usted debe leer el libro de Mormón, porque a la verdad que lo que tiene ese libro de cosas ridículas es increíble. Si usted lee el libro de Mormón, ¿verdad?, con una mente abierta, yo creo que va a salir convencido de que eso no es cierto. Ninguna de las ciudades del libro del Mormón, ninguna de esas arqueologías se ha encontrado, es un fragmento completo. Pero lo que ellos dicen es que esos judíos vinieron a las Américas y también al Pacífico. Ellos siguieron de rolo hacia el Pacífico también, y poblaron todas las islas del Pacífico, de Hawái. Toda la gente, ¿verdad?, que son un poquito más puritas, pues son descendientes de estas varias familias judías que vinieron a las Américas. Pues, ¿verdad?, esa es otra iglesia que también es una sinagoga de Satanás, ¿verdad?, que dicen que son judíos, no lo son. ¿Y usted sabe por qué le digo que es una sinagoga de Satanás? Ellos creen que Dios tenía dos hijos físicos, uno se llamaba Lucifer, que es Satanás, y otro se llamaba Jesucristo. Ellos tenían una, ¿verdad?, entonces Dios tenía muchos hijos espirituales con un montón de esposas, y entonces él ¿verdad?, quería que esos hijos espirituales tuvieran ciertos retos y pasaran, ¿verdad?, estuvieran en la tierra, y que eso los ayudaran a llegar a los distintos niveles del cielo. Entonces le preguntó a sus hijos qué sería la mejor manera ¿verdad?, de lograr esto. Y entonces hubo uno que dijo que lo que debían hacer es que él iba a morir por ellos, y que entonces la salvación iba a ser gratis, y que ellos lo aceptaban. Y el otro dijo, no, eso es demasiado fácil, yo voy a morir por ellos, pero es para hacer un ejemplo, para que entonces ellos obren por su propia salvación. ¿Usted sabe quién fue el que dijo que la salvación iba a ser gratis? Fue Lucifer, ¿verdad? El que dijo que la salvación era por obra fue Jesucristo, que es lo completamente lo opuesto a lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que Lucifer es el que quiere decir que la salvación es por obra, porque así todos nos vamos a perder, porque no podemos obrar a perfección, y que Jesucristo, ¿verdad?, es el que murió por nosotros para ¿verdad?, darnos el regalo de salvación. Y obviamente Lucifer no es el hijo de Dios, es un ángel creado por Dios. Pero entonces en el cielo hubo una guerra, ¿verdad?, entre los hijos de Dios. Una tercera parte siguió a Jesucristo, ¿verdad?, con su plan de salvación por obra, y la otra mitad siguió a Lucifer con su plan de salvación que era gratis. Pues Lucifer perdió, y entonces la tercera parte que siguió a Lucifer, pues Dios los condenó a decir: ustedes no van a tener salvación de ni una forma ni de la otra, porque yo no voy a dejar que ustedes tengan cuerpo, y ustedes van a ser espíritus, ¿verdad?, incorpóreos por toda su existencia. Y eso vinieron a ser los demonios. Así que los que siguieron a Satanás eran los demonios. Pero lo interesante es lo que le pasó a los que no siguieron a Lucifer. Habían dos grupos: los que se quedaron neutrales y los que siguieron a Jesucristo. Y adivina cuál fue el castigo de los que se quedaron neutrales. Eso es interesante. ¿Alguien sabe qué era ese castigo? Aquellos que estaban entre los demonios y los que siguieron a Jesucristo, Dios los castigó mandándolos a la tierra como gente negra.
Así que los negros son gente que están entre los demonios y los blancos, que eran los buenos, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Si usted es mormón, estudie eso, que es una religión en su esencia altamente racista, ¿verdad? Y la verdad que tiene hace unas reclamaciones que son, ¿verdad? Completamente ilógicas. Es una maravilla que gente todavía cree en las ridiculezas del mormonismo. Ahora la cosa es que, ¿verdad? Pintan una imagen bien bonita, usted mira su literatura y de verdad que lo hacen a un nivel de excelencia, ¿verdad? Las iglesias cristianas deberían imitarlo en algunas de esas cosas, tienen una tremenda organización, son bien pro familia, y hacen muchas cosas así, ¿verdad? Y engañan a mucha gente con todas esas cosas. Pero si usted mira la doctrina de ellos, una doctrina satánica, ¿verdad? Porque eleva a Lucifer al nivel de Jesucristo. Y entonces hay un tercer grupo, ¿verdad? Que podemos decir que es la sinagoga de Satanás, y quizás es el más importante de los tres. Porque otro grupo que dicen que son judíos y no lo son. Y este grupo dicen que son judíos en una forma un poquito más sofisticadas, ¿verdad? Porque los judíos son los descendientes de Isaac. Y Isaac era el hijo de Abraham, ¿verdad? Y era un hijo especial porque básicamente Abraham lo recibió de los muertos, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham que matara a Isaac, ¿verdad? Y Abraham lo llevó, lo puso sobre el altar y ¿verdad? Estaba a punto de matarlo, de sacrificarlo, cuando Dios lo sustituyó como una oveja, ¿verdad? Y básicamente recibió a Isaac de los muertos, por decirlo así, ¿verdad? Porque estaba casi a punto de la muerte. Y es un símbolo, ¿verdad? De nosotros, que también para nosotros ser salvos tenemos que morir, ¿verdad? Al pecado y volver a resucitar a través del sacrificio de Jesucristo, que es nuestro Cordero, ¿verdad? Así que Isaac quiere decir hombre de Dios, ¿verdad? Y es de donde vienen los judíos. Ahora, hay otro libro que nos da una historia distinta, que no fue Isaac el que pasó por ese proceso, sino que fue Ismael. Y ese libro se llama el Corán, ¿verdad? El Corán enseña que el pueblo de Dios no son los judíos, sino que son los descendientes de Ismael, ¿verdad? Son los árabes. Por eso el Corán está escrito en árabe. Dios solamente habla árabe, ¿verdad? Si usted quiere de verdad orarle a Dios, tiene que aprender árabe, ¿verdad? Porque Dios no sabe griego, no sabe hebreo, él lo que sabe es arábico. El Corán, aunque se traduce, pero dicen, usted no puede debatir el Corán con un musulmán jamás, porque a menos que usted no lo haga en árabe, no cuenta. A menos que usted haya podido leer el Corán en árabe, no cuenta que lo haya leído en español o en inglés. Eso no cuenta. Y, ¿verdad? El reto más grande a la paz mundial, al cristianismo, es la religión musulmana. Gracias a Dios, increíblemente, Puerto Rico es uno de los países que menos musulmanes tiene. Y, ¿verdad? Yo creo que en parte por eso es que no tenemos tanta libertad de religión, de la religión cristiana aquí en nuestro país. Pero lo que tenemos que saber es que los musulmanes, ¿verdad?, también necesitan a Jesucristo, y como cualquier persona pueden ser salvas, pero el Islam crea ciertas actitudes, ¿verdad?, que hacen que a veces sea un poquito difícil evangelizar a los musulmanes, ¿verdad? Yo tengo experiencia con personas de esos países, porque tengo familiares que son de países musulmanes, y el Islam es extremadamente materialista, promueve el orgullo, ¿verdad?, como una virtud, y personas que son materialistas y orgullosas le da mucho trabajo venir al Evangelio. Nosotros fuimos una vez a Dubái, y
nos montamos no, fuimos a Abu Dhabi, fuimos a Ferrari World, porque allí no tienen Six Flags, no tienen Disney, pero tienen Ferrari World. Y nosotros nos íbamos a montar en la montaña rusa, el roller coaster más rápido del mundo. Y antes, ¿verdad? Cuando uno estaba en la fila, no era como en Disney, que ¿verdad? Tienen distintos muñequitos y cosas así. Allí tenían una película donde había un muchacho que estaba jugando un juego de video y estaba un poquito frustrado porque no le salía bien, y el papá vino y dijo: mira a ver si esto que te conseguí te va a ayudar a hacer estos juegos de video mejor. Y lo que le dio fue las llaves a un Ferrari, ¿verdad? Y el nene fue y abrazó a su papá y dijo: tú eres un papá tan bueno, tú eres un papá tan de esto y lo otro, ¿verdad? Porque tú me conseguiste un Ferrari, ¿verdad? Y yo pensé, eso lo que están diciendo es que si tu papá no te puede conseguir un Ferrari, es un padre que no sirve, ¿verdad? Así que si tu papá no tiene mucho chavo, tú tienes un papá que no sirve, ¿verdad? Y son sumamente materialistas, ¿verdad? Así que pues, otra religión, otra sinagoga de Satanás, ¿verdad? Que se llama la mezquita. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿verdad? Evangelizar a esa gente, ¿verdad? Evangelizar a los judíos, evangelizar a los mormones, evangelizar a los musulmanes, evangelizar a los católicos, ¿verdad? Evangelizar a los bautistas, a los pentecostales, porque ninguna de esas religiones salva, ¿verdad? Algunas de esas religiones son muy buenas, ¿verdad? Yo soy bautista, pero no es la iglesia bautista no salva, el que salva es Jesucristo, y las iglesias, por mejores que sean, están llenas de gente inconversa, ¿verdad? Así que tenemos que evangelizar a la gente de todas las nacionalidades. Así que la próxima vez vamos a continuar hablando de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Los retos, qué quiere decir que van a tener tribulación por 10 días, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de la corona de vida y qué es la segunda muerte? Y vamos entonces a seguir con las otras iglesias y ver, ¿verdad?, cómo estos principios que hablan aquí los podemos aplicar a nuestras vidas personales. Así que, ¿verdad? Hasta la próxima vez. Le invito, ¿verdad?, a que estén pendientes y que estén con nosotros. Perdonen hoy que, ¿verdad?, empezó un poquito tarde porque tuvimos unos problemas técnicos. Ya en un futuro, ¿verdad?, esperamos no tener ese tipo de problemas. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a orar rapidito. Nuestro Padre Celestial, te pido que bendiga esta producción y que bendiga a todos los oyentes, bendiga esta prédica. Sabemos que es tu palabra la que tiene el poder, no la persona que está hablando, ¿verdad? Y que tú usas las herramientas como tú quieras. Y yo personalmente doy gracias por el privilegio de tener esta oportunidad y te pido que me la sigas dando. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Apaga la cámara. Voy, déjame. Hermanos y amigos, acaban de escuchar su programa Nueva Esperanza con el Dr. Raúl E. López Blequé. No se pierda la próxima semana otro programa similar. Mientras tanto, recuerda, hay una invitación en el aire para una nueva esperanza. ¿Qué es eso? Papi. Hermanos y amigos, acaban de escuchar su programa Nueva Esperanza con el Dr. No cierro.